Ya estábamos en deuda de grabar este capítulo contigo, que yo sé que va a estar muy interesante por tu experiencia migratoria. Empezamos, tú sabes, con la pregunta básica de este podcast. ¿Quién es Cristian? Bueno, Cristian es un muchacho lleno de sueños que se fue muy joven de su país, buscando oportunidades y nuevas experiencias en un país muy loco, de pronto para mucha gente como es Rusia. Y ahora estamos pues acá, siguiendo buscando sueños. Ok, pero antes de eso, yo quisiera saber cómo fue ese proceso de decidir o de escoger ese país, porque ¿cuántos años tenías tú cuando decidiste eso? 18 recién cumplidos. Recién cumplidos. Recién cumplidos, a la semana. ¿Por qué Rusia? Por la facilidad económica, porque es un país muy económico, de pronto para nosotros. Y yo sentía que como que el país de pronto me llamaba, veía publicidad por todo lado. Anteriormente, cuando tenía 16, que estaba en el colegio, ya había intentado irme, pero no se pudo. Entonces, no sé, fue como la oportunidad perfecta. Siempre es Rusia, ¿no contemplaste otro país? Contemplé Australia en su momento, Canadá, pero en ese entonces Canadá te exigía como muchas cosas más que ahora, era más complicado, conocí gente que intentó irse, no se pudo, Australia pues era más costoso. Y acá al final si vienes a estudiar inglés, a Rusia era directamente a la universidad, entonces era como un paso profesional más grande. ¿Y cómo lo tomó tu familia, tus amigos, qué te dijo la gente? 18 años, Rusia, siempre ha sido una región un poco conflictiva, ¿qué te dijo la gente? Pronto por la parte de mi mamá fue bien, ella quería que yo me fuera, entonces no, hágale, listo, mis hermanas también, mi papá sí estaba un poco más dudoso, seguro, se quiere ir, tenía tíos que me decían, ¿estás seguro? Ya que el inglés por lo menos son sus mismas letras, el ruso es completamente diferente, el frío, mucha gente decía lo del frío, porque yo soy una persona muy friolenta, yo no soportaba estar en Bogotá y me iba a ir para Rusia. Entonces habían opiniones divididas por todo lado. Pero tú estabas decidido. Sí, porque no hallaba qué hacer en Colombia. No me hallaba en la universidad, no entraba a ningún lado, no sabía qué estudiar, ¿no? Eso estaba perdido. ¿En qué parte estabas viviendo tú en ese momento en Colombia? En ese momento estaba en Bogotá. Estaba viviendo en Normandía, cerca del aeropuerto, que estaba estudiando inglés. Ah, ok, estabas estudiando inglés. Estaba estudiando Pero inglés. con el ruso no tuviste ningún acercamiento antes de irte. Unas clases, la agencia a uno le da una semana de clases, pero son unas clases totalmente perdidas. Uno aprende a decir de pronto, hola, sí, no más. Te fuiste con lo básico, mejor dicho. No necesita nada más. Ajá, sí. Y allá uno le enseñan el ruso en ruso. Claro, complicado. Entonces, siempre es difícil. Y entonces te fuiste, ¿qué tan rápido? O sea, desde que tú tomas la decisión, vas a la agencia, ¿qué tan rápido te vas? Yo tomo la decisión en junio, finales de junio, y yo viajo el 9 de septiembre de 2019, que me la tatué acá a la fecha. Ah, y por eso el tatuaje en el brazo. Por eso el tatuaje en el brazo. Entonces pasaron 2 meses, poquito más de 2 meses. Muy rápido. Sí, eso fue rapidísimo. Cuando llegas allá, ¿qué te encuentras? O sea, ¿cuál fue ese recibimiento? Llegamos, bueno, tengo más recuerdo de cuando llegué a la ciudad. Yo no estaba en Moscú, que es como digamos la más famosa. Ajá. Yo llegué a una ciudad que queda en la entrada de Siberia, que se llama Tiumen. Cuando llegué estaba empezando el otoño. El otoño, entonces ya estaba más frío. Todo era muy bonito porque todo estaba muy naranja, pues una estación que yo jamás había visto, los árboles amarillos, caían las hojas, mucho viento, ya frío. Llegamos a una universidad, porque yo viajé con otros 20 colombianos, okay, más o menos. Llegamos a las residencias universitarias, todo muy bonito, no, el recibimiento fue genial y pues cuando todo es nuevo, todo parece súper chévere, ¿no? Calles muy bonitas, todo era nuevo, todo era muy bacano. O sea, tú ya estás contento y optimista. Sí, claro, sí. Pues es bueno también llegar con gente, y van con gente igual a mí, con la misma edad. Eso te iba a preguntar, porque acabas de mencionar un punto y es que tú llegaste con un grupo de colombianos. O sea, ¿cuántos colombianos eran? ¿Cómo fue esa parte? Desde Colombia viajamos 20. Ajá. En Moscú nos dividimos se fueron 10 para una ciudad y 10 nos fuimos para donde yo estaba, a la ciudad mía. Y ahí nos volvimos a dividir, como la mitad iban para la Universidad de Medicina y el resto íbamos para la universidad donde estudié yo. ¿Tú qué ibas a estudiar? Yo en ese entonces estaba pensando en estudiar lingüística. Que yo dije, bueno, pues me vine para un país a estudiar ruso, ya sé algo de inglés, metámonos como por ese lado. Ya después cambié, al final terminé estudiando, fue como administración de empresas, vendría haciendo eso en Colombia, pero la carrera ya se llamaba gerencia.
pero tenía muchas, era una carrera muy amplia. Ok, entonces tú llegas y ¿qué haces? O sea, no tienes nada de ruso, ¿cómo te ubicas? Allá la gente habla inglés, no lo habla. Hay gente que habla inglés, más que todo, pues, gente joven, pero muy pocas. O sea, ponle de 10 estudiantes, 3, 4 por mucho, hablar inglés. Pero allá la universidad tenía como un departamento para cada región del mundo. Entonces, por ejemplo, había un departamento para los africanos, había un departamento para los latinoamericanos. Entonces nos recibió un venezolano que era como el encargado y él nos guió en todo. Entonces nos ubicó en los cuartos, nos llevó a hacer papeles, toca hacer un montón de papeles, uno recién llega, que firmar contratos, sacar exámenes, cuentas de banco, lo que toca hacer en todos estos países cuando uno llega. Y ya eso sí, eso fue muy bueno, que uno nunca tuvo que hacer esos trámites solo, siempre había alguien ahí al lado que le estaba acompañando. Ah, bueno, por lo menos no es que llegas en blanco. Sí, no, perdido no, eso sí fue muy bueno. Y entonces llegas allá y te ubican en un, digamos, residencia estudiantil. ¿Cómo era ese tema para la dormida y todo eso? Llegamos a un cuarto, yo llegué a un cuarto con otros 3 muchachos con los que viajé. O sea, éramos 4 colombianos. 4 en un cuarto. Habían cuartos de 2, 3 y 4 personas. Habían unos de 1, pero esos eran exclusivos para gente de maestrías. Y ahí viví con ellos un año. ¿Y qué tal ese cuarto, la convivencia? Al principio fue muy buena, porque pues lo mismo, todo es nuevo, todos son amigos, ya después la convivencia empieza a ser un poquito más complicada, empezamos a hacer mercado, como éramos 4 en el mismo cuarto, empezamos que no quedamos el mercado juntos. Pero entonces ya empiezan a haber problemas que no es que usted come más, que se come esto, yo no he comido, tal, esto. Ahí empiezan a haber como unos rayecitos, pero en general fue muy buena la convivencia porque éramos muy amigos. Más que todo 3 de nosotros, el otro muchacho, había un muchacho que de pronto no compagina mucho con nosotros. Pero hacían mercado, el cuarto tenía como especie de cocina, baño, ¿qué tenía el cuarto? El cuarto era 2 camarotes, Okay. 4 camas, 4 escritorios, 4 sillas, un comedor apenas para 4 personas, una alacena y una nevera. Okay. No había cocina, las cocinas eran compartidas con toda la residencia, la residencia tenía 5 pisos, si no me equivoco, cada piso tenía su cocina. ¿Y el Mentiras, baño? no, 4 pisos tenían cocinas y un baño, ¿verdad? Y un baño dentro del cuarto. O sea, Sí, cada cuarto tenía su baño. Okay. Habían residencias donde el baño sí era compartido por pisos, que eso era pues mucho peor. Habían residencias que tenían cuartos de 11 personas. Uf. Un baño para 11 personas. Y Fuerte. un baño normal, su taza y su ducha nomás. Fuerte. Pesado. Entonces nosotros fuimos afortunados en llegar. Bueno, mentiras, no, afortunados no. Esa es como la entrada siempre. Cuando uno llega allá, llega a esa residencia que es la mejor. Entonces uno está ya el primer año que llega, que es cuando uno estudia ruso, está en esa residencia y el primer año de universidad como tal. Después de ese primer año, o sea, ya para iniciar el segundo año de universidad, cambian, los rotan, los sacan de esa residencia para otras residencias. Ahí fue cuando ya empezó todo a ser un poquito más complicado porque me mandaron por una residencia horrible. Te mandaron por una residencia horrible. Horrible. ¿Y ahí con quién compartías cuarto? Ahí ya cambió la cosa porque ya no estaba con colombianos. Ok. Ahí ya me mandaron a vivir con un compañero colombiano con el que estaba antes. Al menos uno. Y los otros eran 3, si no me equivoco, eran de Kazajistán. 3. 3. Eran 5 en un Éramos cuarto. 5 en un... Pero eso ya no era un cuarto. Ah, ok. Eso ya era como un apartamentico. Oh, bueno. Entonces, habían 2 piezas, una con 3 camas, la otra con 2, una cocina y un baño. Pero tú dices que era horrible el apartamentico o la residencia toda. Todo era la horrible. residencia era un edificio soviético viejísimo, horrible, Antiguo. inmundo, que se caía. Y el apartamentico como tal, lo mismo. Todo por dentro era igual, feísimo. Aparte esas residencias, no todas, pero muchas tenían problemas como de cucarachas. Estaban cucarachas por todos lados. Era horrible. El baño, allá se usa mucho tinas. Ajá. O sea, está la tina y tiene la ducha ahí encima. Ok. Y eso no tenía ni cortina, entonces no le tocaba bañarse como acurrucado, sino hacía un reguero de agua por todo lado. El baño feísimo, no, horrible. Fue un martirio vivir así. Y volviendo al tema del frío, ¿cómo te fue con ese frío? También pesadísimo. O sea, uno llega y de las primeras cosas que empieza a comprar es eso. O sea, ya preparándose para el frío. invierno. Entonces uno compra una chaqueta de invierno, una chaqueta gigante que eso le tapa a uno todo, casi hasta las rodillas, pesada, de lana. Gorros, cuellera, guantes. Había gente que compraba Orejeras. orejeras.
y eso era un trámite para salir a la tienda a comprarse un pan. De pronto en invierno tocaba ponerse todo eso para ir a comprar un pan, devuélvase, tal. Caminar en la nieve, eso es pesadísimo también. Hay hielo por todo lado, uno se resbala mucho. No, eso es muy pesado. Complicado. Ajá, y entonces ahí cómo te fue con esa convivencia con ya 3 personas que no eran colombianos. Ahí no me aguanté mucho tiempo ahí. Ahí viví con el muchacho colombiano con el que yo iba, ahí vivimos solos, vivimos como un mes. Y él se fue. Y porque él dijo, no, yo no puedo ir acá. Él sacó un apartamento con la novia de él en ese entonces, la hermana y otro muchacho. Pero espera, si tú tomas esa decisión y te vas, ya te toca pagarlo a ti. ¿Ahí estaba incluido como en la universidad o cómo se manejaba? Uno podía pagar, si no me equivoco, era el año completo de la universidad, que era de la residencia, perdón, que era muy barato. La verdad no me acuerdo cuánto era, pero si no mal, no sé si eran por ahí unos 2-3 millones de pesos. Pero eso estaba atado a la universidad. Sí, claro. Sí, eso se le pagaba a la universidad. Ok. Pero era supremamente económico, Muy barato. muy económico. Pero ellos te mandaban para donde quisieran, tú no escogías. Exactamente. Uno no escogía eso. De pronto uno podía ir a quejarse o algo y de pronto le podrían hacer un cambio, pero no lo iban a devolver a la residencia buena. O sea, esa es como quien dice para que llegues y de pronto el primer año estés en un lugar mejor y ya Claro, después... ya después uno sabe para dónde va. Entonces, y eso fue muy loco porque, o sea, se acabó el segundo año que uno estaba en esa residencia buena y eso es en vacaciones. En el periodo de vacaciones mandan un correo donde están las listas, son unas listas y entonces te dice residencia tal, cuarto tal y ahí está el nombre con los compañeros. Entonces uno estaba esperando ese mensaje, ¿no? A ver dónde me tocó. Conmigo hubo un error y aparecía que yo me iba a quedar en esa residencia. En el cuarto tal, yo fui y hablé con la oficial de esa residencia y le pregunté, me dijo, sí, claro, no, acá tal. Yo me alcancé a cambiar de cuarto, o sea, saqué mis cosas de mi cuarto y las llevé para ese. Ok. Cuando llega otro correo y me dicen, usted no va para esa residencia, usted va para otra residencia que era de hecho creo que era la peor residencia a vivir con estas personas. Ok. No, yo no me lo creía y le pregunté al encargado de nosotros, al venezolano, Ajá. y me dijo, sí, lo anterior fue un error, usted va para allá. Uy, eso fue horrible. Pero espera, yo te había entendido que era un año, no, son 2. Un año de ruso y el primer año de la universidad. Sí. ¿Y cuánto dura la universidad como tal? 4 años. O sea que los 2 primeros años estás bien. Sí, ahí uno está excelente. Ah, bueno. Ya después lo mandan para pasar. Pero usted puede decir, no, Si yo no quiero vivir allá. Te vas. ¿Y la plata? ¿Te la devuelven? Porque si habías pagado el año y no te gustó. Sí, creo que sí la devuelven. Pero también había sitios en los que uno podía escoger o pagaba todo o lo podía pagar como mensual. Ok. Creo que yo no había pagado nada. Ok. Yo no había... Mentiras, alcancé a pagar un mes porque yo después pedí el reembolso y sí me lo devolvieron. Pero eso fue un trámite, me lo devolvieron como a los 6 meses. Ok. Pero lo devolvieron. Y ahí ya uno busca un apartamento. El problema es que para vivir fuera de las residencias, allá le piden a uno para, por ejemplo, renovar la visa le piden un papel que se llama la registración, que es usted dónde está viviendo, prácticamente. Y entonces, si uno va a arrendar un apartamento, necesita que el arrendatario le dé ese documento. Y pues muchos rusos no estaban dispuestos a sacar ese documento, porque si no me equivoco tenían que pagar como un impuesto o algo así. Había algo, el caso es que no mucha gente lo hacía. Entonces eso era un trámite también, encontrar un apartamento en el que le hicieran ese documento a uno. Aparte de que pues salía mucho más costoso, muchísimo más costoso vivir en un apartamento. O sea, sí era mucha la diferencia. Sí, claro. Sí, porque la residencia era muy económica. En general todo era muy económico con la universidad. Ajá, entonces tú tomas la decisión porque no te lo aguantaste y ¿por dónde te fuiste? Me fui ahí empecé a brincar de casa en casa. De amigos que estaban ya en apartamentos, me fui a vivir con 2 amigos a un Airbnb. Alquilamos un Airbnb por un mes, en lo que conseguíamos un apartamento. No se consiguió nada en ese mes. Yo no conseguí nada, ellos sí. Entonces se acaba ese mes y yo me voy para donde ellos se fueron donde ellos consiguieron. Yo dormía en la sala de ellos. Y ahí duré como otro mes. Ok. Hasta que ya al final con otro amigo y la novia de él y otra muchacha, conseguimos un apartamento. Un apartamento viejito, feíto, pero pues al final era de uno. Y ya con gente que uno conocía.
Yo hablé con mi mamá, obviamente, le dije, no, yo no puedo ir acá, entonces se acordó en que me iban a mandar pues más plata. A mí me mandaban 500.000 pesos mensuales. ¿Y con eso te alcanzaba? Con eso me alcanzaba para todo. Para todo. Pero ya al momento de sacar el O sea, apartamento... pero para comer, para transporte, para todo. Todo. O sea, todavía no trabajabas ni nada. No, cero. A mí me mandaban 500.000 pesos, con eso sacaba para hacer mercado, para cosas de la universidad, no sé, fotocopias, cualquier cosa. Y me queda plata para mí, para comprarme algo, salir a comer, comprarme una camiseta. Pero no mucho, pero alcanzaba, pero era algo. O sea, digamos, si tú lo compararas con la vida en Colombia, esos 500.000 pesos, en Colombia, ¿cuántos serían? Como 2 millones. Yo creo. Fue porque te alcanzaba, tú me dices, para pagar la habitación, para comer, para hacer alguito y comprar, y te quedaba algo. Yo creo que por ahí lo menos 1.500.000 te rendía mínimo. como si fuera el 3 o 4 veces lo que... Sí, te claro. O sea, rendía para todo el mes. Ya ahí si usted lo quería hacer rendir más o gastárselo antes, pues ya eso era... Pero eso era administrar la plata. Ya, pero equivalente podría ser 3 veces lo que... Yo creo. Porque Que las fue la cosas vida que eran uno tenía. muy baratas las cosas allá. Sí, era proporcional, o sea, ahorita no me acuerdo de cuánto era el cambio, pero la plata rendía, alcanzaba para lo que era, para comer, y los gastos necesarios. Eso era una vida sin lujos, obviamente, pero bien. ¿Y cómo te fue con el idioma? O sea, en ese primer año tú llegaste a un nivel de entendimiento, porque una cosa es enfrentarte a un idioma nuevo como estudiante y otra cosa es a una carrera. El primer año uno nunca estudia en serio. Eso siempre, el primer año son unas vacaciones literalmente. Eso es más culpa de uno, obviamente, porque pues al final las clases estaban en ruso. Entonces, si usted no llegaba a la casa a estudiar por su cuenta, pues no iba a aprender mucho. Y fue lo que nos pasó a muchos, no solo a mí, de hecho a la gran mayoría. Uno viene como a empezar a entender lo mismo. O sea, la vida cotidiana era más sencillo porque pues son cosas que uno escucha todo el tiempo y tal. Uno puede ir a una tienda. Y repite, o ya llegaba pronto los trámites de un banco, ya uno entendía algunas cositas. Pero ya como tal en un vocabulario más profesional como en una universidad, no, en ceros total. Yo creo que yo vine a entender algo más o menos al tercer año. Y eso. Porque yo la verdad sí no le dediqué mucho al idioma. Como William, que ya estuvo acá en este podcast, él sí habla excelente. Porque él sí se sumergió más en la cultura y en el idioma. Yo sí cero total. Entonces yo aprendí lo justo. ¿Pero tú crees que fue porque no te gustó, o le perdiste el interés, o por qué crees que no se te dio? Yo creo que se combinaron muchas cosas. Uno, el hecho de estar siempre con colombianos, eso siempre es algo negativo. Yo apenas llegué me conseguí una novia. Entonces también yo me cerré en la parte de... ¿Colombiana? Sí, colombiana. Entonces yo me cerré en esa parte de conocer de pronto mujeres, que eso es lo que a uno le ayuda mucho. Yo soy una persona muy poco sociable, entonces tampoco soy de llegar allá a buscar amigos rusos o eso, cero. Y tampoco soy una persona muy estudiosa. Pero, o sea, para lo poco que yo lo estudiaba y lo poco que lo practicaba, aprendí muchísimo. Okay. A mí me faltó fue dedicación. Ahora que dices esa parte de los amigos rusos, ¿qué tal es la gente allá o qué tan receptiva es con el extranjero? Porque veo que tú me hablas de que era un grupo de colombianos grandes, de 20, y son residencias donde hay gente de todas partes, habían 3 de Kazajistán, no sé de qué más países. Pero ¿cómo era esa relación con el ruso? Ahí empieza a jugar mucho la experiencia personal. Habrá gente que diga que no, que bien, otra que no. A mí en lo particular, o sea, ellos no son de pronto de acercársele a uno a hablarle o interesarse por el extranjero, ¿no? Digamos, no sé, yo en Colombia veo un extranjero y dice, uy, tan chévere y tal. Ellos no. Ellos son muy en su mundo. Entonces uno es el que le tiene que acercárseles a ellos. Lo que te digo, yo no soy así, entonces muy poco yo con los rusos. Pero, a ver, de pronto los estudiantes, la gente más joven es, digamos, más abierta, pero lo que son gente ya más adulta sí es ya mucho más impaciente con ese tema. Por ejemplo, si uno no hablaba bien el idioma de ellos o no se podía hacer comunicar bien, sí como que se molestaban. Se molestaban, le gritaban a uno, le hablaban feo, ¿Sí? Hacían malas caras. Eso es feo, ¿no? Eso lo hace sentir a uno mal. Pronto la gente joven no es tan así, pero aún así habían sus casos, obviamente. Ok. Pero digamos que en términos generales no se siente como xenofobia o algo en ese De pronto de parte de pelados, de gente joven, no tanta. Los viejos un poquito.
pero de gente adulta sí ya se siente mucho más. Ok, ok. Pero es por lo mismo el patriotismo como que tiene esa gente con su país y su idioma y que quieren que todo sea así como ellos. Y de ver algo así, un extranjero que no se adapta, de pronto les molesta. Entonces Sí. creo que más esa parte. Ah, bueno, entonces volviendo al tema que mencionaste ahorita, llegaste y enseguida te conseguiste una novia colombiana. Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros llegamos, yo llegué en septiembre, en noviembre, ya el 20 de noviembre, me cuadré con ella, digamos. Ella llegó conmigo, o sea, desde Colombia salimos juntos y ella llegó allá con el hermano y ella vivía con otra muchacha. Y no, yo hablaba mucho con ellas y tal y no, nada, pues de un momento pues me parecía muy bonita, empecé a hablar con ella y todo y ya, y yo duré con ella literal hasta el último día que ella estuvo en Rusia, porque ella se fue primero que yo. Ajá, pero duraron bastante. Todos los Estamos cinco- hablando los- de los 5 años. 5 años. Los 5 años que estuvimos allá estuvimos 5 juntos. años. Todo el tiempo. ¿Y por qué se fue? Ella, pues yo me venía para acá y ella no quería estar más en Para acá, Rusia. para Australia. Para acá, para Australia. Yo me venía para acá, para Australia. Ella ya no quería estar más en Rusia. Ese país no es muy amañador, entonces casi todo el mundo se fue. Y ella estaba buscando para dónde irse, pero ella no quería nada que no fuera español. Ya estaba cansada. Yo le dije que se viniera para acá conmigo, no quiso y al final se volvió para Colombia. Y entonces después de 5 años, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue esa terminada? ¿Qué hablaron? ¿Cómo lo decidieron? Desde que empezamos la relación ya estamos como predispuestos a que se iba a acabar. Primero porque éramos como pelados y no sabíamos qué hacer. O sea, con la sabían vida. que tenía fecha de vencimiento. Sí, no sabíamos cuándo, pero dijimos se acaba Rusia y se acaba esto. Claro. A no ser de que nos quedemos acá y sigamos juntos. Y pues no pasó lo primero. Entonces, digamos que siempre estuvo en la mente de ambos, esto se va a acabar, esto se va a acabar, apenas se acabe esto. Y cada vez se acercaba más esa fecha, pues uno era más consciente. Hubo un momento en el que sí pensamos irnos para España los dos, que eso era lo que yo quería, entonces yo estaba pues buscando más la posibilidad de yo irme. No se consiguió como nada fijo. A mí España no me parece que sea un muy buen país para emigrar. Y lo que te digo, ella no quería nada que no fuera español, entonces no se iba a venir para acá. Entonces ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer el sacrificio por el otro. Entonces... Y te dio duro porque después de 5 años allá donde no conocías tanta gente, me imagino que ella era un apoyo. ya fue el apoyo más grande que yo tuve allá, de hecho. Yo creo que a mí, yo no sufrí tanto de pronto la falta de la familia por ella. Okay. Porque siempre estuvo literalmente al lado mío. Entonces siempre fue un desde el soporte principio. gigante, vivíamos juntos, no, hacíamos todo juntos. Teníamos a veces clases juntos. Ah, pero terminaron viviendo juntos. Sí, al final terminamos viviendo juntos. Y entonces sí, la noche, eso fue una noche que ella se fue. Ella se fue con los papás, pero los papás fueron a la graduación de ella. Ah, ok. Ella se fue con los papás, entonces en una estación de tren. Ellos iban a ir en tren desde la ciudad donde estábamos hasta Moscú. Y ahí nos despedimos. Fue una despedida muy rápida, muy fría. De hecho fue horrible. Fue horrible porque estaba con el afán de las maletas, de que el tren ya se iba. Los ¿Te hubiera papás gustado afanando. hacerlo de otra manera? Algo más, una despedida como era, como se merecía, una relación de 5 años. Pero espera, cuando tú te vas de Rusia, ¿vuelves a Colombia para venir a Australia o saltas de Rusia a Australia? De allá O directamente. sea, tú no has vuelto a Colombia. ¿En No. cuánto tiempo? Yo fui a Colombia en el 2022, unas vacaciones. ¿Y que te tuve. viste con ella? Sí, claro, allá nos vimos. Ah, no, pero todavía eran novios. Sí, éramos novios, claro. Y ella fue también. Yo me fui primero, ella se fue como a la semana. Ah, pues sí. Ya nos vimos, sí. Pero no ha vuelto ya después de terminar. No, yo no la veo a ella, la última vez que yo la vi fue más o menos el 20 y algo de agosto del año pasado. Del año pasado, ya pasó un año. Ya pasó más de un año. ¿Pero te gustaría volver a verla? ¿Siguen hablando? Nosotros hablamos todavía, a día de hoy hablamos. Todos los días hablamos bueno, ya no todos los días, pero muy seguido hablamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Y ahorita está haciendo una maestría. En Colombia, se quedó en Colombia. Sí, ella sigue en Colombia. Ok. Pero sí, nosotros hablamos, en eso quedamos, o sea, vamos a terminar, pero no vamos a dejar de ser un apoyo para el otro. Ok. No importa dónde Importante estemos. eso, o sea, sí, porque después de un año si todavía siguen hablando, pues chévere. Sí, claro, no. No, eso sí, es una mujer que jamás podría olvidar en la vida, que significó mucho. Bueno, importante que tuviste ese apoyo, esa parte, estando tan lejos en ese país, con el idioma, el frío y todo, de pronto fue un aliciente. Pero entonces tú dirías que tu experiencia, ¿cómo la calificarías en general del 1 al 10 en Rusia? No, del 1 al 10 le pongo un 10. ¿Le pones un A mí 10? no me gustó el país, odié el idioma, odié el frío, odié la gente. Pero la experiencia fue muy buena, o sea, de ahí aprendí muchas cosas, conocí mucha gente como a ella, a William,
O sea, Rusia me regaló cosas muy grandes. Digamos, si lo pusieras así en el top 3, ¿cuáles fueron esas 3 enseñanzas o cosas que te dejó Rusia para ti lo más importante? Top 3 enseñanzas. Yo creo que... Fue madre. ¿Enseñanzas o cosas buenas? O sea, 3 cosas que tú digas, valió la pena por estas 3 cosas. Yo creo que una de esas, a ver, en un top 3, el conocer a Zaira, que era mi novia, y a William, son 2 personas que fueron que son a día de hoy todavía muy importantes en mi vida. Esas me las regaló ese país. Ok. Aparte de mucha otra gente, pero digamos que ellos fueron los más importantes. La independencia que uno gana allá es gigante, eso lo hace madurar mucho. Una persona que madure de 18 a 24 años allá no es la misma que una persona que madura esa misma edad en Colombia. La madurez que uno gana. De conocimientos no puedo hablar mucho porque no le dediqué el tiempo que merecía el estudio. Entonces diría más eso entonces me iría más por la parte, yo creo que de conocer una cultura y un mundo completamente que no mucha gente conoce, porque no mucha gente conoce a Rusia. O sea, se sabe que es el país más grande del mundo, el ruso, mantienen guerras y ya. Pero eso es de una cultura gigante y conocí mucho allá. Viajé allá bastante también. ¿Viajaste bastante en Rusia? Sí, fui a San Petersburgo 2 veces, a Moscú fui como 3 veces, a Kazán, a Ekaterimburgo. Viajaba bastante a varias ciudades, a las más importantes. Sí, de Rusia, ahora que lo mencionas, el tema de la guerra ya lo vamos a tocar, pero antes de eso, ¿qué te pareció Rusia como tal, la arquitectura? Porque se sabe que es un país que tiene mucha historia. ¿Te parece muy bonito, muy antiguo? ¿Cómo lo viste? El país está muy dividido, tiene 2 caras muy marcadas y una es la parte soviética, que todavía quedan muchos edificios, de hecho, demasiados de esa época. Entonces, digamos, esa parte es muy fea. O sea, uno puede ir por una calle y un edificio muy bonito y justo al lado hay un edificio soviético que se cae a pedazos. Abandonado. No abandonado, de hecho ahí vive mucha gente, pero un edificio feo que no se le hace mantenimiento. De pronto en la ciudad donde estábamos nosotros, que es una ciudad no muy grande, que 1.000.000 de habitantes, no muy desarrollada, pero ya uno se va, digamos, a Moscú, es una metrópolis con unos rascacielos gigantes, unas calles de 10, 15 carriles, unos carrazos por todo lado. Uno piensa bueno, hay gente que piensa que ese es un país muy comunista, es un país, después de Estados Unidos la definición de capitalismo puede ser Rusia. Okay. Dinero por todo lado y la arquitectura en Moscú es súper tecnológica. Digamos, en San Petersburgo es un poco más europea, más bonita. Sí, son edificios más así arquitectónicos antiguos, pero muy bonitos. Es una ciudad muy bonita, muy clásica. Okay. Entonces, no, es un país arquitectónicamente es muy bonito, con una infraestructura muy bien hecha también. Ya. Y volviendo al tema de la guerra, ¿cómo lo viviste tú allá, esa parte? Nosotros nos despertamos un día y no que Rusia invadió Ucrania y una operación especial y bueno, no, todo bien. Y ya después empezaron a pasar cosas, el rublo se cayó de precio horrible, entonces empezaron a mandar plata, porque la plata de Colombia en Rusia en esas fechas, o sea, digamos, nos llegaban, por poner un ejemplo, 10.000 rublos. Y cuando hubo ese bajón ya llegaban 25.000, o sea, llegaba un montón de plata, entonces para nosotros fue buenísimo. Después empezaron... Pero como fue buenísimo, ¿qué hicieron? ¿Aprovecharon para mandar más plata para guardar? Hubo gente, mi papá tuvo la idea hasta de mandarme toda la plata que faltaba de la carrera para pagarla, claro. Pero no se hizo. Pero creo que sí hubo gente que lo hizo. Ah, porque tú hubieras podido haber pagado todo. Toda la carrera, claro, y hubiera salido como a mitad de precio. Claro. Pero no se hizo. Porque fue de un día para otro que cayó. Sí, eso duró, creo que ese desplome del rublo duró unos 4 días, eso no fue mucho. Ajá. Pero no, ya después empezaron pues ya que por ejemplo Mastercard y Visa ya no funcionaban, entonces ya no podíamos retirar plata de un cajero. ¿Ah, sí? Sí, entonces nos quedamos sin plata y ahora qué. Entonces ahí después empezaron a encontrar otras formas de recibir el dinero por medio de criptomonedas. Ya no había Coca-Cola, se fue McDonald's, empezaron a ir todas las marcas de ropa, Adidas, Nike, todo eso se empezó a ir. Pues eran cosas que a uno no le afectaban en sí, pero pues eran cosas que estaban pasando. Facebook, Instagram, todo eso dejó de funcionar, tocaba usar VPNs, eso era un fastidio también. Pero en general, ¿no pasó nada?
Pero no hubo escasez de comida, No, de agua, sí. de luz, no hubo... Tú estabas lejos de la zona Sí, de de conflicto. la zona de conflicto supremamente lejos. Entonces, No pasó en nada. sí, digamos que la vida hubiera cambiado. Cambiaron cosas muy mínimas que no hacían, que no afectaban para nada. Nada relevante. Eso todo exactamente igual. Ok. Nunca se sintió nada. Y digamos, si tú hubieras querido hacer un camino migratorio como tal para quedarte, que te hubiera gustado, ¿cómo lo ves? O sea, ¿es viable quedarse en Rusia a vivir? Yo creo que sí, eso puede depender más de uno. Por ejemplo, si le hubiera dedicado al estudio, de verdad, de pronto si hubiera podido conseguir un trabajo profesional que a uno le hubiera dado visa, creo, a William de hecho le ofrecieron como un trabajo y él de pronto hubiera podido aplicar porque tenía el idioma, pero más que le faltaban los conocimientos que nos estudiaron en la universidad. Entonces, digamos, en el caso de nosotros no, porque nos faltaban los conocimientos de la universidad y a mí me faltaba el ruso. Entonces uno se puede quedar allá si de verdad le dedicó el tiempo a estudiar, a aprender el idioma y aprender de la carrera. Ok. Se puede llegar a tener una vida allá. No habían muchos casos, pero sí unos casos de buen éxito. Conocí un muchacho que tenía su pareja rusa, una novia rusa, y él hablaba muy bien ruso y tal, se graduó y tal, y vive en Moscú y tiene un trabajo profesional y todo, y vive muy bien. Ok. Eso sí, un caso de esos, no sé si de hecho hay más, pero no son 10. No son 10. Pero yo creo que es por lo que tú comentabas. La mayoría de gente no le gusta y se devuelve. Tampoco es que lo intenten. No es exacto, es que no es un país, se me hace que no es un país nada mañador. Tú, o sea, en ese sentido, tú te sientes tranquilo con tu decisión de cómo pasaron las cosas. No te arrepientes porque no te quieres quedar. No, total. No, yo ni porque hubiera aprendido el ruso al 100 yo creo que me hubiera quedado. ¿Y por qué después de esa experiencia que no fue tan buena en general, porque tú dices, no, le doy un 10, pero no me quería quedar, ¿por qué decides ir a Australia y volverlo a intentar en otro país y no devolverte para Colombia? Pues primero la situación del país. Primero la situación del país de nosotros no es la mejor. Y también pensaba al lado de, ya estoy fuera de Colombia, ya quedémonos afuera. Ok. Es más fácil lograr un éxito, por lo menos económico, fuera de Colombia. Entonces, el inglés también, o sea, ya, pues yo no hablo inglés perfecto, pero ya tengo unas bases gigantes que no tenía cuando llegué a Rusia con el ruso, entonces ya venía ganando por ese lado. Ah, pero en Rusia el inglés sí también lo practicaste, porque te comunicabas con algunas Recién personas. llegué, lo practiqué bastante, Ok. como con dos muchachas rusas que hablaban inglés. Claro, no, y uno ha tenido de todas maneras una relación con el inglés, por Claro, las películas, la música. En Colombia de todas maneras, aunque no seamos todos bilingües como en otros países, es un idioma que se nos hace familiar. Exacto. Y lo que tú decías al principio son las mismas letras, pero es que en ruso todo es distinto. Todo es distinto. Sí. Todo, sí, O entonces... sea, ¿cómo lo calificarías tú en nivel de dificultad el ruso? Del 1 al 10, muy difícil. No, o sea, si el idioma más difícil del mundo es el mandarín, que es un 10, el ruso es un 9. Es un 9, sí. No, es complicadísimo. No, ni me lo imagino. Se ve bastante complicado. Sí, no, es terrible. Que se puede aprender muy bien, sí, claro. O sea, si uno se lo dedica y se... Bueno, y es que a la edad que ustedes se fueron allá, por ejemplo, tú tienes 18 años, digamos que es una buena edad para empezar. Sí. Sí, ese es un país más que todo para eso. Para jóvenes. Para llegar joven. O sea, no, por ejemplo, acá llega gente de todas las edades. Sí. No, Rusia no es para eso. Ok, y entonces, ¿Australia fue la decisión o tuviste otras alternativas? Porque No, mencionaste siempre- que miraste por ahí España también. Sí, pero lo que te digo fue más como por querer irme con mi expareja Ok. que por mí. Entonces, no, de hecho, siempre tuve en la mente como Australia como primera opción porque tengo muchos conocidos acá, en otras ciudades. Ah, ok. Pero tengo muchos conocidos. ¿Que se vinieron de Rusia o de Colombia? No, de Colombia. De Colombia. Entonces, ya tenía como, digamos, ese espejo que decía, vea, yo les está yendo bien. Entonces, no veía otro sitio porque otra buena opción era Canadá, pero Canadá era ir al mismo frío. ¿Y el frío no te gustó? No, el frío es horrible. Entonces dije, no, pues Australia. Y aparte, mi hermana se iba a venir para acá. ¿De dónde? De Colombia. Ella está Ok. en Colombia y ella empezó a hacer trámites. ¿Mayor o para acá. menor? Mayor. Ajá. Y entonces yo tenía como, digamos, en Australia en la cabeza y ella me dice que se va a venir para acá, entonces yo ya lo vi como una señal y yo no, listo. Lo viste viable. Es Australia, vámonos. Pues, desgraciadamente a ella sí le negaron la visa. Le dieron la visa de estudio. Sí.
por la edad. Claro. Ella ya tiene 36 años. Ok. Y el esposo tiene 40. Ya. Le negaron la visa. Y a mí se me la aprobaron. Y ya, pues acá estamos. Mi hermana terminó finalmente yéndose para Canadá. Ah, se fue para Canadá. ¿Y qué te ha dicho de Canadá? Casi me voy para allá ahorita. ¿Sí? Sí, me dijo que no, que vengas y tal, que sí, que el frío, pero estamos más cerca a Colombia. Eso siempre es un... Eso sí. Eso es lo que más llama, ¿no? Que está más cerca a Colombia, es un buen país también, de hecho es muy similar acá. ¿Y por qué no te quisiste ir? Por no querer empezar de nuevo otra vez. Claro. Por el frío. El frío. Porque iba a llegar con ella. Y ella no está en una ciudad grande como por ejemplo Spert, sino yo iba a llegar a un pueblo. Entonces, y yo vengo prácticamente, pues, donde vivía en Rusia no era un pueblo, pero era una ciudad muy pequeña. Pero no, lo que más me mataba era el empezar otra vez de cero. Y volver a hacer frío. Volver a hacer frío, un nuevo país, llegar a un... Ya ahorita, digamos, pues, no es mi casa, pero ya tengo mis cosas y eso, y llegar allá otra vez por más de que sea mi hermana, es otro hogar, a otro sitio, otra vez empezar a hacer todo, aprender cómo funciona todo, es desgastante, es aburrido. Bastante. Pero bueno, aquí en Australia, ya llegando a ese punto, ¿te has sentido bien? No, súper contento acá. O sea, ahorita, o sea, en este momento me siento muy, muy, muy cómodo. Por eso tampoco me quería ir. Yo le eché tanta mente a eso, a veces salía, no sé, en el carro salía a dar una vuelta y me ponía a pensar en eso. Y no, yo salgo y eso, pero muy contento acá, tengo un buen trabajo, vivo bien, estudio. Entonces, lo mismo que iba a hacer aquí, lo iba a hacer allá y pues acá ya estoy acá y ya me siento muy cómodo acá, entonces... ¿A qué te estás dedicando aquí? Ahorita estoy trabajando en una warehouse, manejando un forklift. Ok. Principalmente eso es lo que hago. Y ya, y de pronto saliendo a hacer Uber. No mucho más, muy tranquilo. Pero digamos que Australia nos brinda una ventaja, digo yo, comparado con otros países, y es que tú aquí con un salario mínimo puedes vivir bien. Que eso es lo que uno no contempla o no cree que sea posible en Colombia, porque en Colombia tú con un salario mínimo, digamos que difícilmente te alcanza o vives muy alcanzado. Aquí un salario mínimo te da realmente para tener tus cositas. Puedes tener un carro, puedes darte un gustico, puedes vivir en un buen sector. O sea, digamos que se equipara a la realidad. No, claro. La calidad de vida acá es que es impresionante lo que se puede vivir lo bien que se puede vivir con eso, con un salario mínimo. Entonces eso amaña mucho. Eso es muy bueno. Pues por todas esas razones esa era otra, yo no sé, digamos en Canadá si sea igual. Claro. Pues era llegar, no sé, era algo muy a ciegas. Era lanzar una moneda. No tenías un motivo que te hiciera irte. Si aquí ya estás trabajando, ubicado, ya tienes amigos, ya tienes carro, ya digamos que no tienes algo que te haga tomar una decisión de volver a empezar, de volver a arriesgarte. ¿Para qué tirar esa moneda al aire si en este momento te estás sintiendo bien? Claro, exacto. Y ahora que ya llevas acá, ¿cuánto? 1 año y 15 días más o menos. 1 año y 15 días. ¿Sientes que con el inglés te ha ido mejor que con el ruso? ¿Ya lo dominas? Pues no lo diría dominar, pero pues sí entiendo, o sea, me siento mucho mejor con el inglés que con el ruso. Pero digamos en ese año no he sentido un avance en el idioma muy grande. Porque en todos los sitios que he trabajado con gente latina. Okay. Y eso frena mucho. Que tal vez sí he adaptado mucho más el oído al inglés de acá, porque el inglés de acá eso es completamente diferente. Completamente diferente, otro inglés. Eso sí, en eso sí he mejorado. Pero digamos que no he sentido un salto muy grande en el idioma. Pero no me preocupo tampoco mucho porque, no sé, o sea, con lo que sé ahorita, con lo que hablo, con lo que entiendo, te defiendes. Sobrado, sí. Tienes que buscarte una novia que hable inglés. Eso sería lo ideal. ¿Pero te gustan son las colombianas? No, es que yo no salgo de mi país en ese aspecto, ni siquiera una latina. Ni siquiera latina. No, yo me quedo con mis colombianas toda la vida. Ah, sí. Bueno, pero una que sea colombiana, pero te hable solamente en inglés. ¿Que solo hable inglés? Te pones de condición que no te hable en español. Me tengo que encontrarla. Para que practiques más. Entonces muy contento, muy amañado. No, sí, excelente. No, yo casi no me quiero ir. Antes de dejar por
por completo el tema de Rusia, ¿tuviste alguna mala experiencia que de pronto te hizo en algún momento sentir que fue un error, que te querías devolver o te querías ir? Aparte de lo que me contaste de pronto la residencia que no te gustó, ¿hay algo más que te haya dicho como que no, ya me quiero ir de aquí? La verdad, nunca tuve ese sentimiento de querer devolverme. No, nunca lo tuve. Yo siento que también sirvió mucho el apoyo de mi expareja. Ok. Porque siempre estaba, o sea, por más de que tuviera un día horrible, yo llegaba y estaba ella ahí y por lo menos tenía alguien a quien contarle. Ya. Entonces fue un apoyo muy grande. Entonces no, nunca tuve, o sea, una experiencia que me dijera, que me hiciera decir, no me quiero ir, no, nunca. Ok. Creo que en esa parte también siempre he sido como muy fuerte, como que no me rompo tan fácil con eso. Y Australia creo que nunca lo has sentido menos. Si No, acá- no, si lo acá sentiste sí. en Rusia, No, acá menos. acá menos. Sí, no, acá cero. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Australia? Lo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué acá, comparándolo con Rusia, fue como la amabilidad de la gente. Sí, verdad. Con la amabilidad que a uno le hablan con una sonrisa. Ya están los trabajos, porque te piden Sí, los favores los y tal, no te favores, mandan. todo, no, muchísimas gracias. Sí Si uno puedes. hace algo, no, muchísimas gracias. Entonces eso me sorprendía mucho, porque yo venía de un sitio en el que a uno le hablan es gritándole prácticamente. No, y aparte aquí todos te preguntan, es como que si puedes, si está bien para ti. No es como que ve y hazlo. Pues sí, sí. No es que te manden, es como que te preguntan. ¿Podrías hacer tal cosa así? Tal, sí. Sí, entonces eso a mí me voló la cabeza. Eso de una vez, los 2 primeros días ya yo dije, no, acá me voy a sentir mucho mejor. Claro. Entonces eso fue lo que más a mí me ha llamado acá. Entonces tú llegaste a Australia a estudiar ¿qué? Un diplomado en Project Management. ¿Y cómo va eso? La verdad, poco se le ha dedicado al estudio acá, porque todo es online, son 2 días de clase. ¿Te has dedicado a trabajar y a estudiar Solo online? a trabajar y eso, me he dedicado a trabajar. Ahorita que, o sea, el pensado para quedarme es hacer una maestría, ya obviamente no voy a hacer eso, no quiero repetir el error que cometí en Rusia. Sí, yo creo que, bueno, aquí voy a dar un consejo que no me has pedido, pero yo creo que ustedes, los jóvenes que llegan al país, deben aprovechar esa oportunidad y más que comprar tiempo, que es lo que de pronto mucha gente hace cuando se inscribe en un curso o en una universidad, dedicarle porque de verdad tienen una gran posibilidad de crecer laboralmente si adquieren los conocimientos, de realmente tener un camino migratorio que los lleve a algo. Entonces yo creo que sí es importante lo que tú dices, no repetir la historia de Rusia y dedicarte a adquirir esos conocimientos que más adelante te permitan estar en una posición buena, porque lo he visto con gente que se vino joven, estudiaron acá algo y hoy tienen unos buenos cargos y están en unas posiciones muy, muy importantes, o por lo menos desarrollan esa profesión que están estudiando. Porque ¿de qué te sirve estudiar y después trabajar en otra cosa? La Sí, idea, no, claro. la idea es estudiar y ejercer y llevar a la práctica los conocimientos. Entonces te dejo ese consejo ahí. Igual yo creo que ya tú lo tienes claro. Sí, no, claro. Es que esa fue otra, unas que me decías que enseñabas que mejor Rusia, esa puede ser la más grande. El aprovechar el conocimiento que le está brindando el país, que al final eso se lo está dando el país también. Si ese error no lo vuelvo a cometer 2 veces, entonces sí, ya a partir del otro año que inicie la maestría, si todo sale bien, Darla toda. o sea, estudiar, trabajar para pasar a un segundo plano exclusivamente para vivir, Sí. pero todo al estudio, aprovechar eso. ¿Y has conocido, aparte de Perth, en Australia, que has tenido la oportunidad de viajar de pronto por aquí? No, de hecho el único sitio donde he viajado fue a Lancelin, que fue donde nos conocimos. Sí. De resto, cero. ¿Está en No. tus planes? ¿Qué es ese lugar que te gustaría ver o conocer de primero? Pues yo creo que siempre lo más llamativo acá es Sydney. De pronto ir a Sydney, que ya está en los planes ir en febrero. La gente habla mucho de Esperance. Sí. También me gustaría ir. Y bueno, ya podrían ser las ciudades: Brisbane, Melbourne, Gold Coast. Yo quiero hacer un viaje largo, no en Australia, sino fuera del país, pero a finales del otro año. Pero quiero este año que viene dedicarme a conocer como tal el estado. Entonces podemos ahí armar algunos plancitos de ir aquí a 2 horas, a 4 horas, a 6 horas y conocer de pronto
ciertas playas y ciertas cosas que hay aquí en Western Australia que también vale la pena conocer. Y la inversión es mínima porque, bueno, ya en el carro es otra cosa, no estamos hablando de vuelos, porque estamos muy lejos y salir de aquí a cualquier ciudad son mínimo $500. Sí, eso es caro. En tiquete. Y mientras tú con esos $500 en el carro vas, vienes y haces de todo allá. Claro. Entonces podemos también mirar eso para armar un plan así como el de Lancelin, que está relativamente cerca, y conocer también aquí. No hay que irse tan lejos, no hay que tomar un avión e irse al otro lado del continente para conocer llegar algo para bonito, conocer sí. y mirar cosas de pronto nuevas y tener nuevas experiencias. Así que podemos organizar algo pronto y aprovechar lo que tenemos a la mano. Sí, claro, no, esos road trips a mí me parecen muy bacanos. Y este país se presta para eso. Se presta para eso, muy buenas carreteras, muy seguro. Y sí, podemos mirar a ver qué podemos hacer. Sí, me parece genial. Bueno, entonces, no, con toda. Gracias por venir hoy acá. Un placer hablar contigo siempre. Y bueno, no, por tu tiempo agradecerte. No, listo, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Te deseo lo mejor. Tenemos que armar ese viaje. Y ojalá que se queden aquí muchos años más. Y convence a tu novia si siguen hablando y ella sigue soltera. Yo se lo propuse. Sí. Cuando recién llegué acá, como a los 3 meses, le propuse, le dije, vente para acá, yo te pago todo. ¿Y qué dice? No. Ah, pues tú estás dispuesto a pagarle Claro, todo. yo le dije, véngase, yo le pago todo. O sea, sacamos la maestría que ella estudia, yo trabajo y se la pago toda. Sí. Y me dijo, no, porque es que ese no es mi sueño, ese es tu sueño. Claro. Y ya, pues esa fue la respuesta. Pero sí estuve dispuesto a hacerlo. Porque ella era muy buena mujer. O sea, yo con ella me hubiera casado. Es que después de 5 años, Yo con ella me hubiera casado, pero pues no se dieron las cosas. bueno, quién sabe. Quién sabe en un futuro, de pronto. ¿Y ella qué está estudiando? Ella está haciendo una maestría en... No me acuerdo. Pero ella estudió en Rusia mecatrónica y robótica. Uf, Duro. duro. Y en ruso. Y en ruso. Ella estudiando lloraba. Entonces es muy inteligente ella. Ah, ella es muy... Y aprendió el ruso más que tú. De pronto no lo hablaba tanto, pero ya entendía todo lo que le dijeron, Todo, lo entendía ok. al 100. Pero de pronto no hablaba mucho por lo mismo. Estaba siempre pegada Sí. con el lado mío, tal. Entonces el mismo caso. Pero no, ella es supremamente inteligente. Ya. Una dura completa. Bueno, entonces quedamos aquí. Muchas gracias. Listo, Carlos, gracias.